vamos a continuar nuestro trabajo sobre ecuaciones, pero vamos a dejar un poquito al lado el libro, ¿ya? Después se va a continuar el libro. Vamos un poquito a la parte académica. Cuando nosotros hablamos de ecuaciones, hay que tener en cuenta que estas ecuaciones pueden ser planteadas. Dice, para plantear una ecuación significa traducir el enunciado de un problema de un lenguaje cotidiano a un lenguaje matemático. Ese es el planteo de ecuaciones. Traducir el problema de un lenguaje cotidiano a un lenguaje matemático. Es decir, transformar el enunciado en una ecuación. ¿Ya? De esa manera. A ver, por acá tenemos un gráfico que nos va a resumir eso de ahí. Consiste en traducir del enunciado a una ecuación, lenguaje cotidiano a un lenguaje matemático. Ahora, lo que debemos recordar es lo siguiente, mira. Por ejemplo, esta diapositiva es de una institución donde laboro, dice, cantidad de estudiantes en Ciberuni. Bueno, yo no sé cuántos estudiantes habrá. ¿Cuántos habrá? Por lo tanto, lo que se hace es colocar una X, porque no se conoce. Cuando no se conoce, de hecho le colocas X. Ahora dice, el doble de un número aumentado en 10. A ver, el doble de un número es 2X. Aumentado en 10 sería de esta manera. El doble de un número aumentado en 10. ¿Ya? Ahora, si te das cuenta, hay 3 filas que dicen lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia de esas 3 filas? A ver, vamos con Leiva Matos. A ver, ¿cuál es la diferencia? A ver, Leiva Matos, ¿cuál es la diferencia entre esas 3 filas? ¿Sobre cuál, profesor? En el cuadro que estoy presentando, ¿cuál es la diferencia entre el doble de un número aumentado en 10 con el que está abajo y el que está más abajito? A ver. Profesor, sería 2X más 10. Ya. Pero hay algo que tú te tienes que dar cuenta ahí, pues. A ver, es cierto que es matemática, pero también ingresa un poquito del curso de comunicación. Porque hay una coma en cada Exacto. Muy bien, Leiva, ¿no? ramo 10. Ah, Ramos. La coma, Ramos, Díaz. Perfecto. La coma es. Tú sabes que en comunicación la coma te indica una pausa. Por ese motivo, que acá, primera fila, segunda en la tercera fila, dice el doble de un número. El doble de un número es 2X. Pausa. Aumentado en 10. Y es lo mismo, mira. El doble de un número, pausa, aumentado en 10. Lo mismo. Dale, suma 10. Pero ¿qué sucede si la coma está un poquito antes? El doble, pausa, de un número aumentado en 10. Tú cuando tienes un solo término, no se coloca paréntesis. Pero cuando tienes dos, cuando tienes 3 términos, ya se coloca paréntesis. Por eso que es la diferencia, mira. Mira lo que estoy colocando ahí. El doble, esa coma significa pausa. O sea, abres paréntesis. Abres paréntesis y ahí está. A ver, mira. Identifícalo ahí, por favor. Mira. El doble, la coma te indica que vas a abrir paréntesis, X más 10. A ver. Ahora sí vamos a preguntar un poquito por acá. A ver, vamos ahí con... A ver, vamos por aquí. Fernando Manuel. A ver, Fernando Manuel. Sí, profesor. ¿Cómo colocarías A es el triple de B? Profesor, se escucha un poco trabado. Ya. Hazlo en la siguiente fila. ¿Cómo colocas? A es el triple de B.
¿Cómo lo colocarías? A ver. Recuerden, jóvenes, que estamos acá para compartir nuestras ideas, ¿ya? Ese es el objetivo, compartir nuestras ideas, chicos. A ver, dime. ¿Cuánto? Es el triple de B. A ver, ¿cómo lo colocas? Perfecto. A 3X, Claro, porque no sabemos, porque no sé cuál es el número. No sé cuál es A y no sé cuál es la B. perfecto. Ya, ¿cuál es tu apellido, por favor? Valdión Quispe. Ah, ya, Valdión 15. Ya. Cuando te dice que A es el triple de B, tú lo puedes colocar así, mira. Espérate un momentito. A es el triple de B. A es igual a 3 por B. Así lo puedes colocar. ¿Ya? Pero también lo puedes colocar como dijo tu compañero Valdión. Bueno, yo le puse N en vez de X. Si B vale N, entonces A es igual a 3N. ¿Ya? De esa manera. A ver, y cuando te dice la suma de dos números es 75, ¿qué podríamos colocar ahí? A ver, vamos con Oscar Alberto. A ver, Oscar Alberto. Oscar Alberto, ¿qué podemos colocar ahí luego? Profesor, X más X igual a 75. Ya, listo. Ahí está. En este caso, muy bien, Oscar. ¿Tu apellido cuál es, Oscar? Profe, Santiago. Santiago. Ya. Pero sucede algo ahí. Buena. Vamos a agregarle algo. Cuando te dice que la suma de dos números es 75, es cierto. Los dos números no se conocen. Pero como no se conocen esos dos números, no podríamos colocar X y X. Lo más conveniente... Profesor, Dime. sería X más Y igual a 65. Claro, eso sería lo más conveniente. Porque no Porque se no puede sa- repetir el mismo letra. Porque Claro, pues no son sabemos si son dos números iguales, diferentes. ¿ya? Como no sabemos si son iguales, suponemos que va a ser X más Y igual a 75. De esa manera. O bueno, yo le coloqué A más B igual a 75. Bueno, y acá hay una forma más, pero esto no se utiliza, esto no lo vamos a utilizar, esto más adelante. Solamente acuérdate, A más B igual a 75. A ver, ¿has escuchado hablar de los números consecutivos? Como no sabemos cuáles son esos tres números consecutivos, tu compañero me dice A más B más C, podría ser, pero como te dice consecutivos, tú lo vas a colocar así. Mira. X, ¿y quién le sigue a X? X más 1. ¿Y quién le sigue a X más 1? X más 2. ¿Ves? Ahí están los consecutivos, pues. X, X más 1, X más 2. Si te hubiera dicho la suma de tres números, ahí sí es A más B más C. Pero acá hay una condición más, de que son consecutivos. X más X más 1 más X más 2. ¿Ya? Ahí está. Y bueno, el otro es un número aumentado en su quinta parte. No hay cámara. Vamos, si al cuádruplo de un número, tú lo colocas ahí, el cuádruplo de un número, le disminuimos en 13, la coma acabó ahí, le disminuimos en 13 unidades, le disminuimos es restar en 13 unidades. Se obtiene, cuando tú dices se obtiene, estás hablando de la igualdad. Se obtiene el doble de la misma cantidad. A ver. Primero, recordar que X es nuestra cantidad.
X es la cantidad de la cual nosotros estamos hablando. Y decía, el cuádruplo de un número disminuido en 13 se obtiene el doble de la misma cantidad. ¿Te das cuenta cómo de un enunciado se pasa a un lenguaje matemático que tienes que resolver? Dice, se obtiene el doble de la misma cantidad, coma, aumentado en 5. Ahí está, ¿ya? Se obtiene el doble de la misma cantidad. La pausa está acá, por lo tanto no coloco paréntesis. Aumentado en 5. Y esto es lo que nosotros debemos aplicar de las clases anteriores. Se lleva donde hay mayor cantidad, 2x pasa a restar, y a la derecha, ¿qué te queda? 5 positivo, si está con menos, pasa con más. Por lo tanto, ahí tú vas a encontrar el valor de x. Haces la sustracción, haces la adición, ahí está. El 2 que está multiplicando pasa a dividir. Ahí está. Y se terminó, mire, el primer ejercicio. ¿Ya? De esa manera. Primero, lo más importante es plantear. Por eso estamos haciendo este tema. El segundo y el tercero. ¿Cómo son ellos? Son consecutivos. X, X más 1 y X más 2. Siempre van a ser así los consecutivos, ¿ya? Pero entre ellos tú tienes que identificar, pues, el menor es X, el intermedio es X más 1 y el mayor, ¿para quién queda? Para X más 2. ¿Ya? Ahí está. Tú cuando vas a resolver un ejercicio, tienes que trabajarlo así, tienes que intentar que esté bonito, todo bien ordenado, mira, menor, intermedio, mayor, ¿ya? Así es la matemática. A ver, continuamos ahora sí. Vamos a hallar 3 números consecutivos, tal que si al doble del intermedio le agregamos, a ver, el doble del intermedio, ¿quién es el intermedio? X más 1. El doble de X más 1. Le agregamos más. Hasta ahí una pausa. Sucede cuando yo digo el doble de X, tú lo colocas así. El triple de Y, lo colocas así. Pero si yo te digo el doble de X más 2, cuando acá aparecen dos términos, no lo vas a dejar así nada más. Tú vas a colocar un paréntesis. Siempre, acuérdate, el doble de algo cuando es un solo término. El doble, cuando tiene dos términos, se coloca paréntesis. A eso tienes que tener bastante cuidado. Sin necesidad de que haya una coma. Ahí. Continuamos. Dice. Tal que si el doble del intermedio le agregamos más el quíntuplo del mayor. ¿Quién es el mayor? X más 2. Como es quíntuplo, estás multiplicando. Y como son dos términos, paréntesis. Para luego disminuirlo en el triple del menor. Como es un solo término, ya no coloco paréntesis. Entonces se obtendría como resultado 76. Ahí está, mira. Ya está planteado. ¿Ya? ¿Te das cuenta de todo ese enunciado que tenías? Todo ese enunciado se transformó ¿en qué? En una ecuación. Ahora, ¿cómo se resuelve? Yo me la propiedad distributiva que consiste en distribuir 3 por 4 más 3 por 5. ¿Ya? Bueno, ese es su nombre, ¿no? Pero yo lo que más quiero es que te acuerdes esto. Que así como en primaria lo podíamos trabajar, aquí en secundaria también, mira.
¿Este 2 qué hace? Ingresa a multiplicar al primero, ingresa a multiplicar al segundo. ¿Este 5 qué hace? Ingresa a multiplicar al primero, ingresa a multiplicar al segundo. ¿Ya? Distribuyes 2 por x, 2 por x, 2x. 2 por 1, 2. Ahí está. Acá el 5 positivo, eso también tienes que tener cuidado cuando es negativo, pero acá positivo normal. 5 por x, 5x. 5 por 2, 10. Menos 3x igual a 76. ¿Ya? Listo, ahí está. Y una vez que tú has hecho eso, no vamos a trabajar con esta expresión, pues muy grande. Voy a reducir lo que está acá a la izquierda. De esta manera. ¿Cuánto vale 2x? Pueden participar. Más 5x menos 3x. ¿10x, profesor? ¿Ahí cuánto te va a valer? Pero míralo por partes. 2x más 5x. 4x. Claro. 4x, profe. 4x, pues. Acá 4x. sale 7x menos 3x. 4x. 10x. Acá 2 más 10, 12, bueno. Igual a 76. Ahí. Este 12 que está sumando, que pase con el otro número a restar. ¿Ya? Pasa a restar, te va a salir 64. 64. Por lo tanto, x vale 32, 16. Ahí está. Ya tienes el valor de x. Pero siempre tienes que verificar bien la pregunta. ¿Qué cosa nos está diciendo acá, jóvenes? En la pregunta 2 dice, entonces, hallar los 3 números consecutivos. ¿Cuáles serían los 3 números consecutivos? 16, 17, 18. Claro, el menor es x. El que le sigue, 17. Y el mayor, 18. ¿Ves? A ver, este problema, ¿qué nos dice? Que cuando tú hablas de números consecutivos, no necesariamente van a ser los naturales, 16, 17, 18, sino que a veces es necesario colocarla en función de variable. X, ¿quién le sigue a x? X más 1. ¿Quién le sigue a x más 1? X más 2. ¿Y quién le sigue a x más 2? A ver, ¿quién le sigue a x más 2? X más 3. X más 3, ¿ves? E inclusive se puede hablar de 4, de 5 números consecutivos. A ver. La 2, la 3, la 3. En la 3 dice, a ver, sabiendo que el doble de un número, a ver, primero el número. Al número, como no lo conozco, le vamos a colocar X. Sabiendo que el doble de un número aumentado en 3. Acá viene lo que estaba explicando. El doble de un número, pero hay una coma. El doble, y esa coma significa que también es un paréntesis. De un número aumentado en 3. Es igual al triple. Si te das cuenta hay una coma, o sea que es pausa. De un número disminuido en 3. Hallar el valor de x. A ver, ustedes resuelvan eso de ahí para comprobar nuestros resultados. A ver cuándo nos sale eso. A ver, ustedes lo van a resolver ahí, chicos. Profesor, sale 9. 9. ¿Y cómo sé que es cierto? ¿Cómo sé que sale 9? ¿Qué hago? Es 2x más 6 igual a 3x menos 3. A ver. A ver, el alumno, por favor, que me dicte, a ver. 2x, Distributiva, ¿no? sí, 2x más 6. más 6. Igual
3x menos 9. Perfecto. Ahí está. Cuando te pregunté cómo sé que sale 9, ¿cómo sabemos? A través de la comprobación, ¿ya? Ahí vamos a resolver. Las variables hacia donde cae mayor cantidad. Sale Acá hay x mayor cantidad. 3x. menos Vas a 2x. restar. Y acá a la derecha, ¿quién me van a quedar los números? El 6. Tú tienes que El esperar. 9 pasa Primero más. pasa el 6. El 9 que El 9 está restando, pasa más. a sumar. Ahí está. Todo va en orden, mira. Él va a ir al otro lado. Es como una cola. En una cola tú no vas a dejar que nadie se zampe, ¿o no? Imagínate No. que está Sale repartiendo algo, tú no vas a dejar que nadie se zampe. Esa persona tiene que ir detrás. Sale 15. ¿Cuánto sale? 15. Sale